¿Por qué las grandes empresas de fabricación de semiconductores están reduciendo sus expectativas de ventas durante los próximos trimestres y cómo esto puede afectar a muchos otros sectores? Muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy vamos a tratar el tema de los semiconductores. Y es que durante las últimas semanas hemos visto el reporte de earnings de muchas empresas, grandes empresas además, de esta fabricación de los semiconductores, que nos están indicando que durante los próximos trimestres esperan unas ventas inferiores a las que nos habrían indicado durante el último trimestre o hace apenas 6 meses. ¿A qué se debe todo esto y por qué grandes empresas como Nvidia, Micron Technology, tenemos en parte también a Qualcomm, tenemos a Intel sobre todo también, que nos están indicando que estas ventas se van a ver reducidas y que a lo largo de los próximos 6-12 meses el entorno con respecto a este sector cambiará bastante y afectará además de lleno a otros muchos que veremos a continuación. Lo primero de todo, deberíamos recordar que desde el año 2020, cuando surgió la crisis sanitaria, hemos conocido y sabido que la crisis de los semiconductores ha sido bastante grave y hemos sabido que además con esa falta en la cadena de suministro esto se ha agravado aún más y aún así, aunque estemos hoy en día ya a mitades del año 2022, podemos seguir viendo cómo ese margen de semanas para cuando una empresa hace un pedido hasta que lo recibe en cuanto a este sector de los semiconductores no se ha visto todavía demasiado beneficiado. Y es que el máximo sí que se ha llegado a alcanzar ya y hemos visto alguna reducción, pero sigue siendo una espera demasiado alta con respecto a los niveles de 2018 o 2019. Actualmente, cuando una empresa hace un pedido de semiconductores hasta que lo recibe, tiene que esperar aproximadamente entre 25 y 30 semanas. Esto quiere decir que está esperando unas 4 o 5 veces más que lo hacía en el año 2018 o 2019, lo que evidentemente ha hecho incrementar los precios cuando la demanda además se ha ido acumulando. Otro gran problema que ha ido surgiendo durante los últimos años e incluso décadas, podríamos llegar a hablar, es la localización de la fabricación de dichas semiconductores. Si es que nos fijamos en el año 1990, concentrábamos entre Estados Unidos y los países europeos el 80% de la producción mundial, mientras que actualmente, en el año 2020, que es el último dato que yo tengo disponible, podemos ver cómo ese porcentaje apenas supera el 20% entre Estados Unidos y los países europeos, porque se ha ido redistribuyendo a otras zonas del mundo, como sobre todo la zona del continente asiático, centrada especialmente en Taiwán o en Corea del Sur, donde tenemos a Taiwan Semiconductors, que es una de las más avanzadas, con una de las mejores tecnologías, y en Corea del Sur con Samsung, que al fin y al cabo no vive tanto de esa fabricación de smartphones, pero sí de este negocio de los semiconductores. Podemos ver que el porcentaje se ha ido redistribuyendo bastante hacia muchas otras zonas del mundo y esto evidentemente también ha afectado a cómo, por ejemplo, grandes empresas como Intel, que eran líderes en el sector, se han ido estancando y su tecnología ha quedado un poco desfasada, sobre todo en cuanto al tamaño de los semiconductores, tratando de luchar sobre todo contra empresas como Taiwan Semiconductors. De hecho, se espera que para el año 2030 la fabricación de estos semiconductores se centre en un 70% en apenas 4 países asiáticos, que son China, Taiwán, si la queremos diferenciar con el país asiático, con Japón y con Corea del Sur. Y es que va a estar muy centralizado en todos esos países y además conocemos que muchos otros sectores dependen de esa línea de producción. Y sobre todo, algo que estamos desarrollando y cada vez implementando más es el coche eléctrico. Un coche eléctrico, más que hardware, hoy en día depende mucho del software. Y el software, cuanto más haya, más dependemos de este sector de los semiconductores, ya que necesitamos muchas pantallas, necesitamos muchas configuraciones automáticas y al fin y al cabo necesitamos de semiconductores que puedan realizar todas estas funciones. Al fin y al cabo, cuando este coche eléctrico se vaya desarrollando aún más y veamos producciones masivas que empiecen a superar ya a los de combustión clásica, en este sentido podemos ver que vamos a depender en ese sector todavía más del continente asiático, pese a que nosotros la fabricación la estemos haciendo en países europeos o en Estados Unidos. Pero ¿por qué motivo la demanda entonces está cayendo tanto si aún así todavía tenemos una espera bastante fuerte desde que se hace un pedido hasta que llega el delivery, digamos, de los semiconductores ordenados?
Lo principal que estamos viendo en estos momentos es que hay una incertidumbre económica enorme. Estamos viendo como, por ejemplo, Estados Unidos ya entró en recesión técnica, Europa no pinta nada bien de cara al otoño-invierno que se presenta por delante y lo que probablemente veamos es que va a haber un enfriamiento de la economía total. Esto lo que supone es que otras empresas de otros sectores, como mencionábamos, de, por ejemplo, la fabricación de automóviles, la fabricación de smartphones, la de PCs, etcétera, se esté viendo reducida y estamos viendo como los particulares en general están empezando a gastar menos en ese tipo de objetos y centrarlo más en el día a día, como puede ser la comida o pueden ser otros factores donde la inflación se está viendo demasiado incrementada. De hecho, donde más lo estamos notando en estos momentos y donde más están avisando este tipo de empresas como Micron, como Intel o como Qualcomm, nos están diciendo que la demanda por PCs o smartphones nuevos se está viendo muy reducida con respecto a los niveles de hace un año, por ejemplo. Y es que, como decíamos, la gente está empezando a dejar de gastar al mismo ritmo que lo estaba haciendo. La inflación está empezando a hacer mella en la población particular. Por lo tanto, estos van a ser tipo de objetos que no se van a ver desarrollados de la misma forma. También si nos fijamos en el sector gaming, que afecta mucho a Nvidia o AMD, son sectores que también están viendo una ralentización bastante fuerte. Ahora mismo estamos viendo cómo la venta de videojuegos, la venta de videoconsolas también se está viendo reducida. Y esto todo depende también de esa venta de semiconductores y aún así estamos viendo que la demanda y los tiempos de espera siguen estando demasiado altos. Pese a todo ello, los países occidentales, sobre todo Estados Unidos y también algunos países sueltos de la Unión Europea, estamos viendo que están haciendo grandes inversiones de cara al futuro en abrir nuevas fábricas de fabricación, valga la redundancia, de los semiconductores en territorios nacionales. Y es que para llegar a cabo estos desarrollos hace falta no solamente muchísimos millones, como lo que va a desempeñar, por ejemplo, Estados Unidos, que ha aprobado 40.000 millones en inversión con respecto a los semiconductores, sino que además necesitamos mucho tiempo hasta que todo esto empiece a funcionar y la tecnología llega al alcance de, por ejemplo, otras empresas que no son de territorios occidentales, como por ejemplo Taiwan Semiconductor, que ya está intentando desarrollar chips de, por ejemplo, 1 nanómetro o 2 nanómetros, cuando, por ejemplo, empresas como Intel apenas han llegado a desarrollar las de 5 nanómetros. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, compramos un smartphone, si tenemos un chip que mida 2 nanómetros, estamos dejando más espacio a otras especificaciones, como puede ser pues la batería, el disco duro, la RAM, etcétera, que puedan ocupar más dentro del propio dispositivo, mientras que además los estamos haciendo cada vez más finos, por lo tanto hay otros riesgos como el aumento de la temperatura, la ventilación, etcétera. Y por último, centrándonos ya un poco más en las cuentas de todas estas empresas que cotizan en Wall Street, las acciones, etcétera, tenemos que recordar que el mundo de los semiconductores, y sobre todo si se dedican a este tipo de memorias RAM o otro sector un poco más paralelo, tenemos que tener en cuenta que son muy cíclicos, y es que van a tener años que van a ser muy fuertes y otros que van a tener una decadencia también bastante marcada. Ahora, en los últimos años hemos estado en esos de gran fortaleza, en 2020, 2021, donde las ventas, los márgenes han ido bastante bien, y un gran ejemplo de esto es la empresa de Micron, por ejemplo. Sin embargo, con el guidance que nos están dando de ventas en los próximos trimestres, como decíamos, todo esto parece que se va a tornar al negativo, es decir, vamos a ver cómo a lo mejor las ventas caen a la mitad y vemos cómo esos márgenes pues también se ven bastante afectados porque la demanda se va a ir flojeando. Entonces, en este sentido hay que tener en cuenta las valuaciones a las que cotizan cada una de estas acciones, porque, por ejemplo, Nvidia siempre ha estado a unos márgenes y a unos múltiplos bastante exagerados con respecto al resto de su sector. Si nos fijamos, por ejemplo, en AMD, en Qualcomm, en Texas Instruments, en Intel, en Micron, todas estas no están a los mismos múltiplos que lo ha estado Nvidia. También porque Nvidia tiene otro sector aparte, que es el de los videojuegos y digamos, la realidad virtual, etcétera, que le da un gran crecimiento año sobre año. Pero también hay que saber valorar cuándo ese crecimiento se va a ver ralentizado y cómo le puede afectar, digamos, a su propio sector. Pero por el otro lado, si lo pensamos, cada vez estamos andando hacia un mundo más automático, más robotizado, que va a depender al fin y al cabo más de estos semiconductores y que al fin y al cabo la demanda y la producción se va a ir aumentando durante las próximas décadas sin ningún tipo de duda. Esto sin duda también beneficiará a estas empresas y hará que sus ventas, sus márgenes y por lo general su posición en el sector vaya creciendo cada vez más. Entonces, en el largo plazo no cabe duda que estas empresas seguirán teniendo un crecimiento bastante potente, pero sí en el corto medio podríamos ver algún tipo de crisis relacionada con la incertidumbre económica que estamos viviendo en estos momentos. Por lo tanto, hay que revisar esos múltiplos y ver en el momento en el que empiezan a ser atractivos de cara al largo plazo.
No olvidéis chequear los links que os dejo aquí abajo en la descripción, como mi Twitter, mi página web o mi PayPal, si queréis hacer alguna donación de manera voluntaria. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a ese botonazo de me gusta, suscribiros al canal activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.